un gusto en saludarlos y un gusto estar en esta hermosa provincia nuevamente. Muy bien, efectivamente mi función como director nacional de la franquicia Instituto SEA Recuperación Capilar es itinerar, es decir, viajar por los distintos puntos del país donde tenemos filiales. Somos en el rubro recuperación capilar la firma más extendida del país, con más de 32 filiales en este momento, desde Ushuaia hasta Salta o hasta Posadas, digamos. Y bueno, mi función es verificar que los procedimientos exigidos por nuestro método de franquicia sean cumplimentados en forma correcta en cada uno de los centros de atención. Como aquí hay un centro de atención ya funcionando desde el año 2013, entonces mi función es simplemente esa, verificar los procedimientos y ajustarlos a las prácticas que nosotros realizamos y, por supuesto, reentrenar, entrenar y capacitar al personal, que es nuestra base en todo otorgamiento de franquicia. Cuando hay un otorgamiento de una franquicia hay una capacitación madre, original, que eso se da en el momento de otorgar, cuando empieza a funcionar el centro capilar en esa ciudad. Luego, por ejemplo aquí que ya estamos funcionando, luego son reentrenamientos más puntuales sobre diferentes tópicos o sobre las novedades que se van produciendo año a año en cada uno de los puntos referentes a productos o referentes a las mismas técnicas estimulatorias, o referentes a microtrasplantes, por ejemplo, que son técnicas que realizamos por derivación en Capital Federal. Y efectivamente se va produciendo esto como un proceso de constante entrenamiento y capacitación. Me contaba que hace 29 años, ¿es así? Así es, desde 1985. En septiembre de 1985 soy uno de los fundadores de la firma. Luego, bueno, luego del éxito local, se fue gestando esta idea de franquicias a nivel nacional y desde el año 2013, el año que pudimos establecer una franquicia máster en México, en donde ya hay funcionando 5 centros de atención. En realidad, la inquietud existió siempre. Lo que ocurre ahora es que hay más tranquilidad, más convicción en la consulta. La persona va con mucho más conocimiento y más credibilidad. Exactamente, el punto es ese. Es decir, hoy un centro de recuperación capilar es un punto de consulta creíble. Y la verdad es que hace 20 años, porque los niveles de respuesta eran menores, eso no ocurría, es decir, la gente iba con mucha más aprehensión, con mucha más duda. Hoy con el Internet la gente puede verificar, consultar, asegurarse de que en realidad va a ser una acción que va a permitir que esté mejor, en diferentes grados, en el grado que está buscando, pero que sí va a tener una respuesta efectiva. Y eso, obviamente, es un motorcito que genera una consulta más creíble, o sea, con más convicción, y obviamente eso se trasunta en por algo ocurrió que en este proceso de estos 29 años se fueron abriendo franquicias en todos lados y aún en lugares muy pequeños. Estamos hablando de ciudades grandes como esta, pero también de pequeñas localidades como Chajarí, por ejemplo, aquí en el nordeste, también en el límite entre Entre Ríos y Corrientes, que también hay un centro capilar SEAR y que funciona y muy bien. Y esto se debe básicamente a esto, a credibilidad. Ya la gente, aunque sea de lugares muy remotos, sabe que se puede atender y atender con éxito. Y eso sustenta todo. Más allá de lo que podamos nosotros decir, la realidad sustenta lo que la persona ya sabe o siente o considera o averigua. ¿Y cuáles son los tipos de problemas capilares más habituales? Hay un porcentaje
absolutamente mayoritario y yo diría definitorio en cuanto a que la gente que consulta no es gente que tenga un problema de salud, sino que es gente que tiene una tendencia natural, es decir, una cronogénesis, una carga genética natural que puede o no ser heredada, pero que está intrínseca en él. Un organismo, una persona, considera y sabe cómo va a ser a partir de cómo se ve, pero el organismo sabe cómo va a ser la persona a partir de su propio ADN. Es decir, el organismo sabe cómo tiene que ser a los 2 años, a los 12 años, a los 22, a los 42 y a los 82. Aunque la persona no sepa, se mira al espejo y ve una imagen. Sin embargo, el organismo sabe. Esa carga, eso se llama carga genética. Es decir, lo que el organismo va a desarrollar en algún momento determinado de la historia biológica de esa persona. Por eso, quizás hasta los 30 años no pasó nada y de repente a los 30 años empieza a haber cierta debilidad capilar. ¿Eso se produce por una enfermedad o algo? No, se produce como un desarrollo de la carga biológica o la carga genética que ese individuo porta. ¿Eso sería lo más habitual entonces? Eso es absolutamente lo más habitual y lo que sale de esa regla confirma esta regla. La caída es un síntoma. La caspa es son cosas distintas entre sí. Digamos, la caspa siempre está vista como popularmente vista como un causal de caída, y esto no es así. La caspa es un agravante, pero no es la causa de la caída. Y en cuanto a asociar netamente caída con calvicie, también hay un error en eso. El ejemplo son las mujeres. Hay muchas mujeres que tienen muchísimo desprendimiento, ver en el cepillo, mucho pelo. Bueno, usted es mujer, así que puede dar crédito de esto. Y sin embargo, la capacidad de recomponer la misma cabellera se ve intacta. Es decir, la mujer tiene el mismo componente de cabellos a pesar de que tiene mucha caída. ¿Esto qué significa? Que la caída no siempre está asociada a un problema capilar. Entonces, ¿dónde aparece un problema capilar? En la reposición. Cuando esta caída está siendo reemplazada por un cabello de menor calidad, que es más fino, por ejemplo, o más débil, ahí comienza un proceso de debilidad capilar que pone en evidencia en mayor o en menor medida que se ha presentado justamente un suceso o un proceso que puede derivar en una calvicie o en una cantidad menor de cabello como componente de la cabellera. Entonces, ahí sí cobra importancia la caída. Si no, puede haber caída y no estamos frente a un problema capilar. Por un lado está la estimulación folicular. La estimulación son procesos asociados de técnicas cosmetológicas que fueron desarrollándose y sumándose frente a algún equipamiento de electroestética que permiten vivificar como un proceso de gimnasia, como un estímulo en forma natural los folículos pilosos. Eso normalmente está acompañado por una batería de productos de orden cosmético, unas vitaminas, unos buenos productos de higiene que complementan las sesiones que se realizan en el gabinete. Esto es como base para aquella persona que tiene cierto nivel de debilidad capilar o cierto nivel de pérdida capilar. Por otro lado, para los casos extremos, la derivación médica se impone. Es decir, realizar un tratamiento de microtrasplante es el único camino cuando existe una zona de calvicie plena. Cuando hay folículos, son susceptibles, es decir, cuando los folículos se ven, aunque sean pequeños, son susceptibles de ser estimulados. Pero si está completamente liso, un método de estimulación no tiene éxito. Entonces es importante hablarle con la verdad a la gente para que la gente pueda optar por realmente el camino que sea más adecuado a su caso. Eso en una entrevista se ve cuál es la expectativa que tiene el usuario y en función de la expectativa se le muestra el menú, este pequeño menú de opciones básicas, estimulación o microtrasplante, y la gente opta por el camino que
es más adecuado según la situación capilar que presenta en ese momento. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar aquí y muy contento con la respuesta que tuvimos en el primer año de operaciones, ya que la gente se acercó con mucha confianza y con mucha disposición, y efectivamente es uno de los centros que se ha lucido en cuanto al número de clientes y a las estadísticas que presenta. Así que venimos acá con mucha alegría y por sobre todo muy agradecidos.